Hola a todos, sean bienvenidos a Diálogos de Encuentro, un ciclo de podcast temáticos producidos por la Asociación Cultural Encuentros del Pacífico, una organización de gestión cultural con sede en el Litoral Central. El tema de este ciclo es patrimonio y medio ambiente y ha podido realizarse gracias a la colaboración de Colegio Pucallán de Algarrobo. Este podcast es un puente para acercar y sensibilizar a la sociedad sobre patrimonio y medio ambiente. Para esto, contamos con Maximiliano Delgado, profesor de Historia del Colegio Pucallán, vecino del Quisco, y Katiray Reyes, estudiante de primero medio. Me presento, soy David Tabonati, director de la Asociación Cultural Encuentros del Pacífico, encargado de la biblioteca y gestor cultural del Colegio Pucallán. Estamos grabando precisamente desde la biblioteca Espacio, que además funciona como centro cultural. En este capítulo hablaremos sobre patrimonio cultural y natural. Para iniciar esta conversación, me gustaría preguntar a profesor Maximiliano, ¿podría explicarnos brevemente qué se entiende por patrimonio y cuál es su importancia para la sociedad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. El patrimonio la palabra tiene una raíz latina que significa el regalo de nuestros padres. Entonces, viniendo desde ahí, el patrimonio tiene que ver con todo lo que nosotros como seres humanos le entregamos un valor, le entregamos un sentido. En ese sentido, el patrimonio es tanto lo que la comunidad define como lo que una localidad puede valorar como digno de conservarse y de preservar. Obviamente tiene el factor que es la historia, el paso del tiempo. Son elementos, ya sea naturales o culturales, que lo vamos a ver, que tienen una tradición histórica, que son del pasado y que buscamos preservarlo y que se mantengan hacia el futuro. Este concepto de patrimonio, como bien dice, tiene que ver con el legado que nuestros ancestros nos han dejado. Por lo tanto, tiene una connotación meramente cultural o humana. Pero por lo que entiendo, hay diferentes tipos de patrimonio. ¿Nos podrías contar un poquito? Exacto, para operativizar el tema del patrimonio se han dividido dos grandes categorías. Por un lado está el patrimonio natural, que tiene que ver con todos los elementos ambientales o la biosfera que caracterizan un sector y que la gente le entrega un valor. Eso es lo más importante. Si bien son elementos naturales como flora y fauna, son el valor que le damos como sociedad a eso, ¿ya? Y por otro lado está el patrimonio cultural, que tiene que ver con los elementos que los seres humanos hemos construido y hemos empezado a mantener y que han quedado. Un ejemplo claro serían los moai en Isla de Pascua, de un material cultural, o sea, un patrimonio cultural, perdón. Perfecto. Katiray, tú eres residente de acá del litoral. Sí. ¿Nos podrías contar desde tu perspectiva qué elementos consideras que forman parte del patrimonio de tu comunidad? Bueno, del patrimonio, como dijeron, que es algo que como que la gente le entrega un valor y ahí se va creando, se podrían considerar muchas cosas, pero ya así como tal, hay lugares ya como que se consideran patrimonio oficial, como los que visitamos en taller, como el islote o la playa de los fósiles, pero... ¿Te refieres a una salida que se organizó en el curso de taller GEC, dirigida por el profesor Maximiliano, en colaboración a la Oficina de Turismo? Sí. En esta salida patrimonial se reconocieron diferentes hitos identitario, histórico de la comuna de Algarrobo. Claro. ¿Me podrías contar un poquito, tú que fuiste privilegiada en poder participar? Esa salida estuvo súper buena y, o sea, como que ayudó mucho que lo que uno ve en clases y como en una sala viendo las pantallas, el proyector, es como muy distinto a verlo en persona y como escuchamos a ese ex profesor, que lleva mucho tiempo aquí. Entonces fue como que sirvió mucho y como yo y mis compañeros como que todos pensaron lo mismo, que el hecho de estar ahí y verlo con nuestro ojo y todo hizo como que fuera mucho más... Un poco para contextualizar lo que me estás contando, Katiray.
la oficina de turismo, con el objetivo de poder hacer esta puesta en valor o visibilización del patrimonio local, pensando en cómo era Algarrobo hace 50 años, hace 40 años, y pensando cómo es hoy día Algarrobo, se invitó a un profesor del primer colegio de Algarrobo, el profesor Ramón Ramírez, que también es uno de los fundadores del Colegio Alessandri. Y él estuvo en conversación con Carlos Alessandri para este proceso de ampliación educativa de Algarrobo. Entonces lo que hizo el profesor Ramón Ramírez fue contarnos desde su perspectiva, que eso desde la historia se aborda harto que los relatos orales, de cómo era antiguamente Algarrobo. Creo, por lo que yo me acuerdo, y que me impresionó, era ciertos hitos que ya no existen, como el cine, que antes había funciones de cine todos los días. Sí. Creo que actualmente está en Casa Idea. O sea, se instaló Casa Idea en el lugar donde estaba el cine. En el fondo, ver cómo ha ido cambiando y evolucionado Algarrobo, porque ustedes como estudiantes y como jóvenes lo conocen desde otra perspectiva. Muy distinta. Sí, era un poco contextualizar para que me puedas contar. Sí, él también nos contó cómo era la ciudad en sí también, o sea, que era muy pequeña y que habían pocas casas, muy distanciadas, digamos, y también nos contó sobre su escuela, porque él era director y hizo clases en una escuela, y que, no sé, como las costumbres que tenían, que les encantaba, él contó que les encantaba como salir al patio y cuando había marejadas les llegaba agua. Claro. Y que les encantaba a los niños mojarse así. Eso sería ahora lo que es el salón de la Casa de la Cultura, sí, que antiguamente era el patio del colegio de la primera escuela de Algarrobo. De la primera escuela. O nos contaba que igual hay como que uno se da cuenta que hay cosas que siguieron avanzando. Por ejemplo, ellos también tenían sus bailes, cosa que en los colegios actuales también se hace, pero que eran muy distintos. Ellos se preparaban y iban a las plazas y ahí como que presentaban sus bailes, sus presentaciones. Y no sé, fue súper buena esa charla con el profe. Katiray, ¿por qué crees que es importante que los jóvenes se involucren con el patrimonio, en la preservación del patrimonio? Es importante porque, bueno, como que los jóvenes ahora son como el futuro de la humanidad. Entonces, si no se interesa uno en el patrimonio, va a seguir, en vez de avanzar, puede quedar en donde estamos y no como que es importante para que podamos seguir avanzando y que se sigan manteniendo los patrimonios. Claro. Maxi, yo creo que frente a esa pregunta tiene harto que opinar. ¿Qué nos podrías contar? ¿Por qué es importante que los jóvenes, que los estudiantes se puedan involucrar con la preservación del patrimonio? Bueno, esta salida de la que habla Katiray nace de un curso que surge por la necesidad de conocer nuestro territorio y redescubrir que tenemos muchos elementos patrimoniales que a veces quedan invisibilizados por una vorágine de la vida turista, de esta vida comercial, del negocio, de la venta, compra, y que permite o permea que estos sectores o estos objetos o estas costumbres patrimoniales sean fácil que se olviden y que se pasen a llevar y que se puedan instalar cosas encima de ellas o que desaparezcan. Por eso surge el GEC y lo que habla Katiray es súper importante porque nos da cuenta de que la involucración de los jóvenes en esto es primordial para que podamos mantener, primero, una comunidad democrática que respete sus patrimonios y, en segundo lugar, una participación activa, que los jóvenes sean sujetos en la sociedad, no sean solo receptores pasivos, sino que puedan participar en la preservación de ciertos espacios, de ciertos patrimonios, de ciertos incluso costumbres que a veces se ven invisibilizadas. Cuando uno no valora ciertas actividades de su territorio, como una fiesta, como una feria costumbrista, tiende a perderse. Pero si le damos toda la vuelta de que es una costumbre ancestral o que tiene 50 años, que surge en un contexto dado, es propenso a que se mantenga. Entonces, eso, en ese sentido. Y el reconocer acá en Algarrobo y en el litoral en general los sectores patrimoniales, las costumbres patrimoniales, es fundamental.
para no perder nuestra identidad local. Nos hablaste sobre patrimonio cultural y patrimonio natural. ¿Qué diferencias y similitudes nos puedes explicar un poquito sobre patrimonio? Ya, bueno, como les mencioné al principio, la principal similitud es que ambos surgen de el valor y el sentido que le damos los seres humanos. Sin los seres humanos no existe patrimonio, ni natural ni cultural. Ya es como nosotros le entregamos un valor, le añadimos un valor a un sector, ya sea natural o a alguna construcción o alguna construcción humana, ¿ya? Y en ese sentido es la principal diferencia. Por un lado, el patrimonio natural pretende mantener los espacios y los sectores lo menos intervenido posible para preservar ese sector, para preservar esa costumbre natural. Entendamos que los seres humanos convivimos con otras especies de flora y fauna, por ende también debemos respetar su propia interacción en el mundo, ¿ya? Y por otra parte el cultural es preservar lo que ya hemos hecho, mantenerlo y reconocerlo, valorarlo. Katiray, pensando en la definición que nos acaba de compartir el profe Maximiliano, ¿qué lugares o elementos naturales de tu entorno consideras con un valor patrimonial? Uy, como lugares que no estén... Es que creo que es un punto que vamos a hablar más adelante, que es sobre la puesta en valor, pero el patrimonio, como se planteó en la definición, es la herencia de nuestros ancestros. Tiene que ver con la vinculación que nuestras comunidades han generado con los espacios. En esa salida del taller HEC pudimos visitar varios lugares, pero desde tu consideración, desde donde tú vives, ¿qué lugares crees que pueden ser importantes para su cuidado, para su preservación? Quizá que no estén declarados, pero sí que sean importantes. Bueno, hay harto aquí en el litoral, pero para mí como cosas muy importantes que no se cuidan siempre como deberían son, no sé, algunas playas que, por ejemplo, cerca de mi casa hay una playa a la que como que prácticamente la están usando así de basurero, y que son playas en las que como han pasado cosas, como en mi anterior escuela nos explicaron que por ahí el poeta Pablo Neruda pasaba a veces como escapando un poco de su casa, se iba a esa playa y ahí él escribió muchas de sus poesías y cosas. Y hay gente que eso no lo sabe y tienen muy tirado el lugar, por ejemplo. O sí, eso en sí. Maximiliano, ¿cómo definirías el patrimonio material e inmaterial? Y si tienes ejemplos que nos puedas compartir sobre. Ya, bueno, el patrimonio material e inmaterial viene o está dentro de este patrimonio cultural que tenemos los seres humanos, y lo material tiene que ser, obviamente, algo tangible, algo que uno puede tocar, algo que uno puede ver, algo que se puede apreciar, ¿ya? Un ejemplo claro fue como el que mencioné de los Moai, pero tenemos muchos otros ejemplos como las herramientas que utilizaban los pueblos originarios, los restos alfareros de la época del alfarero temprano, de la cultura yoyeo, la cultura Aconcagua, de la cultura diaguita. Esos serían patrimonio material, cultural y material. Por otro lado, el patrimonio inmaterial es un poco más difícil de captar y es un poco más complejo el definirlo como tal, porque son todas las costumbres y procesos que realizamos los seres humanos y que mantienen una comunidad. Y el patrimonio inmaterial tiende a pasarse de generación en generación, ¿ya? Un ejemplo de esto podría ser, y aquí hago una vinculación, una arpillera que se haga o que se hizo hace 100 años y que tiene un valor cultural material porque es una arpillera hecha con lanas naturales, con instrumentos de una época anterior, pero también tiene un patrimonio inmaterial que es la técnica con la que se hace, ¿ya? Y esa técnica se debe preservar en este paso generacional. Eso sería un patrimonio inmaterial. Otro ejemplo podría ser una fiesta, una costumbre, una celebración. La religión católica tiene muchos rasgos patrimoniales de patrimonio inmaterial, como las celebraciones de la Tirana, como la celebración de la Candelaria. Son todo eso ejemplos de patrimonio inmaterial.
Y entendiendo entonces que el patrimonio material sería lo físicamente lo construido por el humano, y lo inmaterial serían técnicas transmitidas de generación en generación. ¿Qué retos enfrenta la preservación del patrimonio inmaterial frente al patrimonio material? Claro, es un reto muy importante, es un desafío que tenemos como sociedad porque, como mencionábamos, el patrimonio material está ahí y hay que preservarlo, lo vemos, es algo tangible. Un poco la sociedad tiende a validar lo que ve y lo que no ve tiende a dejarlo ir, dejarlo que se difumine en el tiempo. Entonces, el primer paso para preservar el patrimonio inmaterial es el compromiso de la comunidad, el conocer, el adentrarse, el apropiarse. Eso es una problemática que igual enfrenta el patrimonio, que tiende a separarse de las personas, como este es el patrimonio y aquí está la sociedad. Es todo lo contrario, el patrimonio forma parte de nosotros y nosotros podemos mantenerlo, conservarlo y perpetuarlo hacia las nuevas generaciones. ¿Ya? Eso principalmente, profe. Claro, entonces patrimonio inmaterial serían tradiciones como fiestas, ciertas costumbres o ciertas técnicas. Katiray, ¿nos puedes compartir alguna tradición, costumbre que conozcas de acá de tu comunidad? Alguna tradición. Aquí se hace mucho tiempo, por ejemplo, unos festejos, la fiesta de la primavera. Sí. Que aquí se hace mucho y es algo que como que toda la comunidad como que se lo toma muy en serio y de hecho compiten y ponen como de todo de su parte y arman sus grupos. Claro, con alianza. Con alianza, así, hacen unos carros así alegóricos grandes y todo. Que eso podría considerarse porque es algo que la gente le ha ido dando mucho valor, así, mucha importancia. Y que se hace ya hace bastantes años. Pensaba también en la celebración de San Pedro, que se hace una procesión, que eso es una festividad encargada por los pescadores y sí. Acá en la caleta de Algarrobo todos los años se celebra la fiesta de San Pedro. Sí, en el Quisco también se hace un desfile. Pescadores de muchos lugares llegan y llevan como un desfile por todas las calles, así como con muchos trajes, bailando. Es importante el involucramiento que existe por parte de la comunidad frente a estas fiestas, a estos acontecimientos que uno marcaría el inicio de la primavera, y conversamos que se realizan alianzas. Si no me equivoco, hay una reina, un rey de cada alianza. Hay bailes. Hay como un desfile en donde hacen carros alegóricos también. Súper grande. Creo que es bien particular de Algarrobo. Cuando llegué a vivir acá me sorprendió harto porque sentía que era algo muy particular y como bien de tradiciones como del sur, de realizar porque son carros alegóricos con especies endémicas o algunos tienen algo identitario en cada uno. Sí, y le ponen, como dije, mucho ánimo a eso, como que todos se organizan, hacen grupos y como que es como muy importante para la comunidad. Ya se volvió muy importante, lo volvieron muy importante. ¿Y cómo crees que las nuevas generaciones, pensando en tus compañeros, en los jóvenes, pueden contribuir en la preservación de estas tradiciones y conocimientos? Bueno, para empezar, como no olvidarlos y como lo que hicimos con este taller o estas clases, que fue enseñar sobre algunos patrimonios que algunos compañeros ni siquiera sabían que existían. Y como eso es como lo primero, que es importante que se hable de ello y se aprenda y como no se deje de lado, como interesarse en el tema, porque al final es como súper importante y súper, si uno como que se mete en el tema, es entretenido. Yo la verdad no sabía mucho sobre el tema y me metí a este taller de reconocimiento y todo. Y aprendimos mucho, tanto yo como muchos compañeros. Y como que se notó que se agarró mucho interés en el tema. Es importante el patrimonio, que es el tema que conversábamos al principio, porque en la medida en que va pasando el tiempo,
ciertos lugares, ciertas prácticas van desapareciendo y se van imponiendo nuevas prácticas que tienen que ver con nuestra realidad presente, nuestro modelo económico. En el verano cambia la dinámica de los residentes de Algarrobo porque se recibe el turismo. Entonces, ciertas prácticas comienzan a cambiar, amoldándose a esta nueva llegada de visitantes. Eso nosotros lo podemos pensar también en el tiempo. Como es Algarrobo hoy día, no va a ser Algarrobo de aquí a 10 años más. Y la pregunta va dirigida al profesor Maximiliano. ¿Por qué es crucial poner en valor el patrimonio y qué beneficios nos trae para la comunidad? Bueno, poner en valor el patrimonio es, primero, sacarlo de un sector de sombras, de sombrismos, ponerlo en un primer plano y que a partir del patrimonio que ya tenemos reconocido, empezar a ver nuevos objetos y elementos materiales, inmateriales, naturales y culturales que tienen el valor de ser patrimonio más adelante. La fiesta de la primavera en la actualidad no es reconocido como patrimonio como tal, pero la comunidad, como decía Katiray, ya la valora como algo propio, algo que viene todos los años, la esperan, se organizan, lo realizan. Entonces, ¿por qué eso no en 30 años más es patrimonio de nuestra comuna de Algarrobo? Entonces, en ese sentido, el visibilizar el patrimonio ya existente nos permite, uno, ayudar a conservarlo, preservarlo, y dos, hacer que nuevos elementos empiecen a ser considerados como patrimonio, o que se empiece a poner el foco sobre ellos para después ser preservado y que pase a ser, tras la puesta en valor, un patrimonio de la comunidad y del país. Claro, es importante la preservación del patrimonio, pensando que nos marca nuestra identidad. Y Algarrobo tiene una identidad particular, independiente a la de Santiago. Y creo que lo notamos los residentes del litoral, que se marca mucho el cuidado. En mi tiempo, yo llevo ya 5 años viviendo en el litoral, hay ciertas prácticas que uno reconoce. Por ejemplo, no andar acelerado, no se toca mucho la bocina, y eso creo que me agrada bastante a diferencia de Santiago. Y cuando uno ve que esas prácticas se irrumpen, uno se da cuenta que está frente a personas foráneas. Cuando alguien está apresurando en un negocio, o cuando se deja basura. Creo que todas esas prácticas también construyen, o lo que nosotros no hacemos, también construyen una identidad propia de Algarrobo. La procesión de San Pedro, la fiesta de la primavera, y es importante tener una identidad vinculada a nuestro entorno más inmediato, a nuestro entorno natural. La preservación de la costa, de los humedales, la vinculación que tenemos con las especies endémicas. ¿Qué estrategias efectivas conocen, Maximiliano, sobre la preservación y la promoción del patrimonio? Bueno, en primer lugar, y tomándome lo que dice David, hay una triada que es súper importante para la vida en sociedad y para los historiadores. Tratamos de promulgarla, que es identidad, patrimonio y memoria. Creo que es difícil levantar patrimonio o darle valor a algo si no tenemos identidad. Si tenemos una identidad borrosa, difusa, es súper difícil valorar algo, reconocerlo como propio. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una identidad, saber quiénes somos, saber dónde estamos, qué tenemos. Desde ahí, esa identidad se nutre de la memoria. La memoria local es súper importante para construir identidad, y ya con identidad y memoria podemos rescatar el patrimonio. Podemos darle sentido y valor a esos lugares. Y en ese sentido, una estrategia muy importante es lo que hicimos con Katiray y sus compañeros, que es salir a terreno, conocer, vincularse con el medio. Entender que estos sectores nos pertenecen y nosotros les pertenecemos a ellos también. No es solo una relación de ida, sino que es de ida y vuelta. Nosotros nos pertenece, es parte de nuestra comuna, por ende también debemos cuidarlo, protegerlo y mantenerlo. En ese sentido, primero, las salidas a terreno son sumamente importantes, y lo segundo, el estar siempre informándose, ampliar las redes de difusión, de conocimiento,
y aterrizarla un poco. No sé, Katira, ¿qué piensas tú de eso? Porque al final podemos hablar mucho de patrimonio y todo, pero si no logra llegar a los jóvenes es súper complejo. Claro, es como... Por eso yo decía que esa salida para muchos o todos los que fueron fue muy efectiva y muy buena porque, como dije, verlo en una clase, en un power, es muy distinto a estar ahí y ver con tus propios ojos, así como en persona. Cuando fuimos a ver los fósiles en las piedras y todo eso, como que marca mucho más que solo escuchar de él, y como que queda mucho más grabado, como que se te hace más importante, porque lo viviste el estar ahí. Porque la puesta en valor es dar a conocer la importancia del patrimonio. Puede ser que el patrimonio exista, pero tenga un valor emocional, o puede tener un valor familiar. Y creo que el ejemplo que hemos conversado previamente es poner el caso de que hay un libro que ha sido heredado por generaciones, pero ese libro posee un valor familiar, un valor porque te lo pasó tu papá su abuelo, y ha recorrido generaciones. Pero si un investigador viene y analiza el libro y descubre que ese libro puede ser, no sé, de Bernardo Higgins, ese libro ya no solamente tiene un valor familiar, emotivo, sino que tiene ahora un valor patrimonial para la identidad de Chile. Y así sucede con muchos lugares del mundo que son importantes porque es parte del patrimonio de la humanidad, como sucede con el islote Pájaro Niño, como sucede con muchos lugares de acá de Algarrobo. Claro, en ese sentido, David, es súper importante la participación de diferentes actores en estos espacios. Por un lado están los pobladores, los habitantes, y también hay que vincular a las ramas más académicas, que tienen una responsabilidad ética con el territorio en donde provienen y en el que habitan. Y que pueden visibilizar o invisibilizar ciertos lugares patrimoniales. Exactamente, entonces en ese sentido es súper importante articular la participación de diferentes actores para poder mantener esto. El patrimonio también tiene que ver con las acciones humanas, y los habitantes más antiguos del litoral en este último periodo se han conocido como las comunidades chango, y precisamente Algarrobo ha adoptado esa identidad. Algarrobo tiene pueblos originarios, están en su proceso de reconocimiento. Maximiliano, ¿nos podrías contar sobre el desplazamiento que hubo de estas comunidades originarias a lo que hoy día actualmente conocemos como Algarrobo? Bueno, estas comunidades chango tienen una larga trayectoria acá en el sector de Algarrobo y en el litoral central. Se tiende a pensar que acá el país y Latinoamérica se empieza a poblar con la llegada de los españoles, y no es cierto. El litoral ya tenía vida antes de que llegaran estos europeos a ocupar el territorio, y ciertas lógicas preservaron en el tiempo. Las comunidades chango se instalaron en la costa de Algarrobo, principalmente en el sector de la playa del Pejerrey, donde están ahora los fósiles, y vivieron ahí por 200, 300 años, y recién ya en la segunda década del siglo XX comienza una transformación del espacio, comienza una transformación urbanística, en donde se intenta reubicar a estas comunidades. Ya a mediados de los 50, el propietario de un fundo que era la circunscripción de casi todo Algarrobo, Carlos Alessandri, que es un personaje muy famoso de acá de Algarrobo, es colegio, lleva su nombre, fue alcalde, donó ciertos terrenos, etc. Ve a estas comunidades pescadores que traen una tradición indígena ancestral, ubicados en la costa, en el borde costero, y decide trasladarlos. ¿Para qué? Para instalar otro tipo de edificaciones, otro tipo de construcciones, para hacer un paseo costero, marítimo, casas con otro tipo de arquitectura, ya no chozas tradicionales, sino que arquitecturas con materiales sólidos, y decide darle a estos pescadores el sector que ahora se conoce como el Litre. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a entender que el territorio
no es estático, sino que está en constante transformación y que los seres humanos lo cambiamos, va muy de la mano con el patrimonio. Porque el Litre, para quienes darle un poco de contexto, es un polo económico de Algarrobo. Es donde se encuentra mayoritariamente los servicios, la venta de bienes y servicios para las personas. Entonces este sector nace por la llegada de estos pescadores. Los pescadores entonces, desde el Litre, ahora con esta reubicación, tienen que bajar a la costa a pescar y después subir a sus nuevos espacios a comercializar ese pescado. Y de ahí se comienza a configurar este territorio como un sector económico. Entonces eso es súper interesante visibilizarlo y que se sepa. Que se sepa con un ojo crítico, entender que todo forma parte de un proceso mayor, pero que va configurando lo que somos ahora. Y esta población originaria, actualmente, ¿dónde se encuentra? Ahora, actualmente lo podemos encontrar habitando en el Litre, en las poblaciones que están colindantes al sector del Líder, donde está la quebrada, hacia el lado norte de la quebrada están las poblaciones de Aguas Marinas, donde están estos principales o estos primeros habitantes que fueron reubicados. Quedan algunos con vida, otros ya han fallecido, y los que incluso han perdido su vida están registrados. Si usted va a la caleta de pescadores de Algarrobo, se va a encontrar con un mural de 2 abuelitos que son pescadores originarios y que vivieron todo este proceso de trasladado, de ser trasladado a un nuevo espacio. Claro. Me ha sucedido con estudiantes encontrarnos con ciertos apellidos que son originarios. O sea, la población chango no se ha terminado. No, es una población que está viva y que sigue poblando Algarrobo. Quizá muchos de nuestros estudiantes, o quizá nosotros mismos, no sabemos nuestro origen porque no se ha indagado, no ha habido esa búsqueda, porque de alguna forma también se han perdido ciertas tradiciones. Y Katiray, pensando en la generación que están bien conectados a los celulares, están bien conectados a las redes sociales, ¿me podrías contar qué papel juegan las redes sociales y las tecnologías en la difusión y valorización del patrimonio? Bueno, las redes sociales igual ahora están como muy potentes, como decían, esta generación es como muy de redes sociales. Y o sea, como que por ahí también sirve, de cierta forma se puede aprovechar eso, porque en las redes sociales, al llegar a tantos lugares, por ahí, por ejemplo, hay mucha gente que por las mismas redes sociales conoce más sobre el patrimonio y todo. Por ejemplo, hay una página que es de Algarrobo y que sube como mucho contenido está el mural, las fotos del mural y constantemente, no sé, que si hacen alguna salida grabada y todo. Y como que mucha gente la ve y se va como, le va interesando. Eso hace también que hay gente que al ver, no sé, el islote en un video, como que, y conocer un poco su historia, le dan ganas de ir a verlo y de saber sobre él, o lo mismo con la playa de los fósiles. O bueno, todos esos lugares que al estar como que estén tan conectados con la tecnología, con las redes sociales, como que siento que se puede aprovechar para eso, para difundir y para enseñar, como porque igual aunque sea bueno o no, hay gente como estas generaciones, como probablemente si le pasan un papel y dicen lee esta cima y como apréndetelo, no les va a interesar tanto a que si le muestráis una página de Instagram y con fotos y con cosas que... Claro, entender que los jóvenes tienen una relación con el conocimiento también más inmediata y hay que adaptarse, o claro, ciertos mensajes hay que adaptarse para esas comprensiones. Tenemos una invitada que es bióloga marina y que trabaja precisamente con reels, con ciertas publicaciones, tips para estar en la playa o para ir a santuarios de la naturaleza, sobre conflictos medioambientales que ocurren acá en Algarrobo y cómo ha sido el tratamiento de ellos. Y
precisamente el trabajo que ha hecho es de difusión y esta cercanía con los jóvenes, que es importante porque no sucede, que es lo mismo, la cercanía con los celulares, muchas veces permite que la comprensión sea desde afuera. Y como historiadores hemos conversado muchas veces con Maximiliano la necesidad de entender primero lo local para comprender lo global. Y caemos en esa contradicción que las redes sociales nos muestran desde afuera. Entonces muchas veces no nos vinculamos con nuestro territorio, con los conflictos locales, con la hermosura de los lugares acá, porque Algarrobo tiene muchos lugares hermosos. Maximiliano, para ir cerrando esta conversación, ¿qué acciones has visto o participado que buscan poner en valor el patrimonio de la comunidad? Bueno, aquí en Algarrobo yo llevo poco tiempo viviendo acá, regresé, estuve estudiando fuera, entonces volví y estoy recién reintegrando las redes de contacto. Hay una necesidad de rescatar y mantener el patrimonio de la comunidad, tanto desde las municipalidades, poco en menor medida porque tienen ciertas cositas ahí, pero hay una iniciativa pública de mantener el patrimonio, hay organizaciones que se dedican a preservar el patrimonio. En Punta de Tralca hay un conflicto actualmente con inmobiliario, donde se crea una organización que es Salvemos Punta de Tralca, que pretende mantener el santuario de la naturaleza, un patrimonio natural de nuestra comunidad, y un poquito más allá un patrimonio cultural con los conchales. Entonces, hay también está organizaciones. Punta de Fraile. Punta de Fraile, acá en Algarrobo, también hay un conflicto ambiental y patrimonial, porque es un sector donde hay una presencia cultural de ritos ceremoniales de población indígena, de población autóctona de acá, de la tierra, que está siendo pasado a llevar por esta presión inmobiliaria y está haciendo que se pierdan estos espacios de patrimonio. Entonces, a lo largo del litoral hay un movimiento social, cultural, de las personas que intentan mantener esta identidad local, empezar a rescatarla y mantener la identidad local, con hechos concretos como el rescate patrimonial. Perfecto. Entonces es importante la necesidad de estudiar, difundir, divulgar el patrimonio natural, como aprendimos en esta conversación, tanto cultural como natural, y el patrimonio material y el patrimonio intangible, que es el patrimonio inmaterial, técnicas de buceo, festividades. Es importante porque nos define como identidad, marca la personalidad que tiene la comuna de Algarrobo, y que esto se preserve para que de aquí en algunos años nuestra identidad no sea invadida por prácticas santiaguinas, sino que se preserve estas prácticas que nos permiten cuidar los lugares. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Patrimonio y Medio Ambiente del ciclo de podcast Diálogos de Encuentro, una producción de la Asociación Cultural Encuentros del Pacífico en colaboración a Colegio Pucallán. Los dejamos invitados a escuchar los ciclos de podcast de Diálogos de Encuentro.